Los emprendimientos que crecen hasta convertirse en empresas grandes crean miles de empleos bien pagados para los mexicanos. Además, transforman la sociedad ofreciendo mejores bienes y servicios para todos. Hoy profundizaremos en la importancia de lograr que muchos emprendimientos mexicanos crezcan de forma masiva. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. A nivel global, Endeavor es una organización que ya tiene 25 años existiendo, que opera en 40 mercados con la misma tesis de cómo transformas una industria a través de seleccionar e identificar a sus mejores emprendedores. Porque si tú logras detonar un acompañamiento hacia el crecimiento exponencial de los emprendedores más exitosos, generas un cambio no solamente económico, social y cultural que transforman a todo un ecosistema y a toda una sociedad en general. Entonces es lo que hacemos desde más de 2 décadas, 25 años a nivel mundial y 2 décadas en México. Este año cumplimos 20 años. Entonces fuimos de los pioneros en hablar del emprendimiento, del fenómeno de que para que una economía le vaya bien necesita no solamente más, sino mejores emprendedores que tengan éxito y que reinviertan su éxito para crear un ecosistema próspero. Mercado Libre es un emprendedor, a Marcos Galperín y su equipo lo seleccionamos en el 97, cuando pareciera una locura apostar a un sistema de un marketplace que transicionaban productos en internet. Pues, sí, imagínate en el 97. Y si hoy ves de las 30 compañías de mayor valuación en el mundo, la única de Latinoamérica es Mercado Libre. Muchos emprendedores en Argentina y en Latinoamérica expresan su deseo de iniciar un emprendimiento porque la historia de Marcos Galperín los inspiró a hacer, porque hay gente que estuvo dentro de Mercado Libre que después se atrevió a emprender, invirtieron en una siguiente generación, y es así como demuestras cómo una compañía exitosa tiene un efecto multiplicador más allá del éxito de esta compañía, sino por todo el efecto que crea. ¿Y en qué consiste el trabajo de Endeavor? La primera parte es cómo acercamos a estas compañías hacia Endeavor. Es un tiro de precisión. Nosotros constantemente observamos cuáles son los emprendedores que están teniendo cierta atracción en cada vertical, porque somos agnósticos, los buscamos tanto en fintech como en agtech, pero sí siempre vas a tener el componente de tecnología, porque estamos muy, muy centrados en compañías que tengan a la tecnología como un medio de crecimiento acelerado, no como un fin. Y entonces tenemos una serie de gente que está alrededor de Endeavor, que pueden ser fondos de inversión, pueden ser estos mentores que mencionas, que nos refieren a estos candidatos que están teniendo este crecimiento, y los invitamos a participar en un proceso de selección. Somos muy selectivos en qué tipo de compañías atendemos, porque somos una organización sin fines de lucro. Entonces a las compañías que atendemos son aquellas que realmente tienen el potencial de cambiar a México. Y una vez que ya las seleccionamos, solamente seleccionamos entre el 1 y el 2% de las compañías que vemos a nivel mundial. Entonces hay una selección, digamos, de ciertos criterios que estamos buscando, tanto en el liderazgo del emprendedor o del equipo fundador, como el modelo de negocio y este punto de inflexión, que es un tema muy subjetivo de por qué esta compañía está a punto de hacer algo realmente trascendente en su economía, en su sector y por ende por el país. Esta gente no gana nada más que la satisfacción de haber ayudado a que existan empresas prósperas. Y como dije, empresas prósperas, y tú lo sabes mejor que nadie, implica nueva fuente de empleo, implica compañías que crezcan, implica también historias que inspiren a que otros emprendan, que esto había sido en la última década una figura que faltaba. Cuando tú le preguntabas hace 2 décadas, cuando llegamos a hablar de emprendimiento, poca gente se atrevía a emprender. Y cuando finalmente ya había más jóvenes queriendo emprender, no existía una figura que los inspirara localmente.
Y entonces hoy en día que tenemos estas historias de éxito, también esto sirve mucho porque ellos dicen, pues si Adolfo de Clip o Carlos de Kavak o Daniel de Bitso pudieron, entonces yo puedo. Quiere decir que en México existe una tierra fértil para iniciar negocios y escalar esos negocios. Entonces esta gente no cobra, no paga. Los empresarios que tienen éxito se comprometen en lo que llamamos un paid forward fee, que es un fee de reciprocidad, en la medida que sienten satisfacción de haber sido apoyado y que quieren ellos apoyar la siguiente generación de emprendedores en el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre estas empresas y lo que normalmente le llama alguien un startup? Porque entiendo que no son startups estas empresas que ustedes toman, sino que de alguna manera ya están un poco más consolidadas, pero tampoco son lo que llegan a ser después. ¿Cuál es la diferencia entre un startup y esto que ustedes hacen? Exacto, entonces la diferencia, todas las scale-up, que es donde Endeavor está concentrado, empiezan siendo startups, ¿no? La diferencia es que tienen a su frente un emprendedor con la capacidad, con el liderazgo, con la ambición de crear una compañía que escale y que realmente con el tiempo llegue a tener un escalamiento en sus ventas, en su impacto, en su creación de empleos. Y es ahí donde está la diferencia entre un startup y un scale-up. Un scale-up es un startup que inició y que sí está escalando de forma continua, de forma constante y que está teniendo ese efecto, ¿no? Entonces Endeavor, digamos, si lo vemos en una jornada de un emprendimiento, está más en la fase final, en donde escala completamente la compañía, y esto implica desafíos de puntos de inflexión en cuanto a escala, nuevos productos, talento diferente para atender estas compañías que tienen un crecimiento muy acelerado. Bueno, yo soy un convencido de que se necesitan políticas, se necesita crear un ambiente, más bien, se necesita crear un ambiente favorable a la inversión. Muchas veces parte de ese ambiente implica reformas legales, tiene que ver con temas fiscales, tiene que ver con leyes laborales, tiene que ver también con temas de prestaciones. Pero tú también has dicho que no solamente es eso, sino que se necesita una especie como de un ecosistema. En cuanto a ecosistema, yo me refiero a varios actores. Uno es, sin duda, la academia. Que tiene que preparar y formar la siguiente generación de emprendedores. Durante muchos años la academia solo producía gerentes y directivos de empresas establecidas. Tienes la industria de capital privado que inyecta capital en estas compañías, también forman parte. Tienes incubadoras, aceleradoras, que son todas las instituciones de apoyo alrededor del emprendedor para que tenga mejores herramientas a su disposición para crecer su negocio. Y finalmente tienes política pública, que para mí, tú lo mencionaste, hubo gobiernos que tuvieron una política más centrada en el emprendedor, otras que no, y al final de cuentas lo que sí hemos observado es que es mejor tenerlas, pero no es un impedimento, si no existen, que existan emprendedores de alto impacto. Entonces, esa es la buena noticia. Y a tu último comentario sobre la inyección de capital privado en México en los últimos 3 años, que el año pasado fue un año récord de 3.4 mil millones de dólares de capital privado invertido en México en el ecosistema de emprendimiento, que, como tú dijiste, es el equivalente a prácticamente una década conjunta. ¿Qué significa? El emprendedor es contracíclico. Los últimos 2 años tuvimos una crisis a nivel mundial, afectado por la pandemia. Pero el emprendedor es contracíclico. Cuando las economías colapsan, el emprendedor es cuando realmente tiene oportunidades grandes para que sus negocios montados en base digital pues tengan mucho éxito. Entonces, ¿qué sucede hoy en México? Una cantidad de capital privado desplegó como nunca antes en México. Muchos fondos internacionales que están volteando para invertir en emprendimientos en México, eso es muy favorable. Una llegada masiva de emprendedores extranjeros que ven en México un país particularmente atractivo en cuanto a sus oportunidades de emprendimiento. Entonces hay una migración de emprendedores que vienen de fuera y que construyen negocios en México. Y la otra es que empezamos a ver una generación de emprendedores con cicatrices, emprendedores que tuvieron un primer emprendimiento 2010, 2011, 2012 que no fue exitoso pero que tuvo muchas enseñanzas y que hoy en día están construyendo el segundo o tercer negocio, que sí está teniendo mucho impacto. Yo creo que se puede dar en 2 principales ejes. Uno es que México pudiera responder a esta llegada de emprendedores extranjeros a través de un visado emprendedor, a través de fomentar que existan mejores facilidades para que adquieran un visado y que puedan emprender en México. Un comentario final sobre todo hacia los jóvenes, porque
Digo que para mí es muy alentador este tipo de programas porque entonces yo veo la parte positiva de las cosas, ¿no? Pero pues está la otra donde mucha gente, pues uno ni está incorporada en las escuelas o salen de las escuelas y no encuentran trabajos. ¿Qué le podrías decir a la gente joven en términos del tipo de sectores que tú estás viendo que son los que tienen más potencial y por eso cuáles son las habilidades que hay que adquirir? Porque cuando estás tan joven, en lo que menos estás pensando es cuando termines la carrera. Pero eso es lo que tendrías que estar pensando cuando la empiezas, ¿no? O sea, uno tendría que saber qué va a pasar a la salida. Y muchas veces pues, hemos sido muy malos para informarle al joven cuáles son las salidas. Y hay salidas más exitosas, hay salidas con más empleo, con más dinero. Mira, al joven mexicano lo que le diría es, lo primero es que emprender es extremadamente difícil y requiere un temple, requiere una capacidad de enfrentar el posible fracaso, y somos una sociedad que castiga mucho el fracaso, entonces tenemos que convertirnos en una sociedad que celebra el intento en lugar de sobrecastigar el fracaso, y esto implica un cambio filosófico en nuestra forma de ver el fracaso como una fuente de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo primero es formatear a esta nueva generación de que es muy difícil, es muy probable tropezar, y lo que hay que saber es pues, levantarse para capitalizar este aprendizaje en lo que sigue. La otra parte es que creo que hay un momento muy privilegiado para esta juventud de que pueden hacer o prácticas profesionales o tener su primer empleo en estas compañías para que las observen, para que las conozcan y que vean si realmente ellos mismos están formateados para el día de mañana poder emprender. Es muy difícil emprender recién egresado porque conlleva una serie de cosas que pues mientras más joven, más complejo vaya a ser. Y la tercera parte en donde apuntalarse a qué industria o qué tipo de habilidades, lo que te diría es que hoy en día prácticamente el joven que está estudiando es muy probable que sus empleos del futuro estén en una empresa que hoy no existe, en una disciplina que hoy no existe. Entonces, más bien, más que apostar a si voy a hacer ciencia de datos, si voy a hacer códigos o si voy a hacer un tema, sería cómo me formo en habilidades que permiten adaptarme al cambio, a una sociedad que está en un cambio importante, que la tecnología está llevando a una velocidad nunca antes visto. Los cambios que vivimos como sociedad son a una velocidad nunca antes vista. Entonces, esta capacidad de adaptación, de adaptabilidad, de constantemente ser curioso, inconforme con lo que pasa para crear un vehículo que puede ser un emprendimiento o participar dentro de un emprendimiento a ser un agente de cambio, me parece fundamental. Y finalmente cerraría diciéndoles, tengan un propósito de vida. Yo creo que eso es lo más importante. Los emprendedores exitosos primero tienen un propósito de transformación masivo, importante, que los apasiona, que tienen algo adentro de su corazón, de su estómago, que los mueva, y esto es lo que va a triunfar en el negocio. Y siempre cuando veo un emprendedor, trato de ver si es un emprendedor misionario o mercenario. Y los misionarios normalmente tienen una vida corta, y cuando son misionarios tienen una vida larga porque están dispuestos a una cantidad inmensa de sacrificios para llegar a su misión de vida, que es transformar un sector o algo que los mueva mucho. Entonces, esta parte del propósito es fundamental. En México castigamos de sobremanera el fracaso, en vez de motivar a que sea un proceso de aprendizaje, como lo es. Si queremos mejores empleos para los mexicanos, necesitamos apoyar a quienes crean una gran cantidad de los empleos mejor pagados, los emprendimientos que crecen de forma masiva. Porque necesitamos que las microempresas se vuelvan pequeñas, las pequeñas medianas, las medianas grandes y las grandes globales.